Y como cada miércoles a la 1 del mediodía damos paso al debate donde analizaremos toda la actualidad política, social y económica de Canarias y el mundo. Hoy se encuentran con nosotros Pedro Suárez del Partido Popular, Alejandro Moloni de Coalición Canaria y Andrés de la Vega, Independiente. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, y la actualidad motera bien también. hallada, bien hallada. ¿Cómo Y la actualidad está? motera hay que también, ¿no? Sí, bueno, eso sí, es un segundo plan. Ah, bueno, como los tres somos moteros y estamos deseando darte una vuelta en moto, pues no. Vamos. Hoy viene perjudicado porque él abusó del fino en la feria. Y, Sí. Es verdad que estuviste viene por la allá. feria, ¿cómo te Sí, fue, sí, Andrés? Bueno, mira, calcetines de lunares. Mira, no me los quité desde entonces. Sí, ¿no? No, me lo pasé bomba. La verdad Qué que es espectacular. Aquí fiestas muy buenas también, tradicionales, pero eso es Las comparaciones son otra dimensión en cuanto a lo bien que hacen eso. Después en Sevilla hacen otras cosas que a lo mejor nosotros hacemos bastante mejor. Pero la feria Es la feria. es la feria. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. El presidente de Canarias acusa a la Unión Europea. Pretende que los migrantes se queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles. ¿Creen que Europa está dejando sola a Canarias con respecto a esta materia? con Bueno. respecto a esta materia Y a muchas. y a otras muchas, ¿no? Pero con respecto a esta materia, pues esto es el Lampedusa 2, o sea, es algo que intentan repetir. Lógicamente nos cuesta en la Unión Europea que se reconozcan nuestros derechos como región ultraperiférica, pero nos consideran ultraperiferia para frenar el flujo migratorio. Creo que de alguna u otra manera habría que hacer con los funcionarios de la Unión Europea bastante más pedagogía e incluso en algún momento invitarlos a venir a Canarias, porque en muchas ocasiones es que no sabe ni dónde No conocen estamos. la realidad. No sabe, no, pero ni geográficamente dónde estamos. En muchas ocasiones te sorprende cuando vas a visita y le dices, pero usted sabe, no, yo no he ido nunca. Digo, estupendo, pues está bien que esté una persona con poder de decisión sobre tu vida que no sepas ni dónde vives, ¿no? Y yo creo que en algún momento, bueno, siendo las declaraciones del presidente Fernando Clavijo muy Contundente, ha subido el tono. Sí. idóneas, porque es así, debíamos de alguna manera poner el grito en el cielo con esto y con otras muchísimas cosas más. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, que no podía ser de otra manera, pero es curioso que quizás es verdad que en Europa les cuesta mucho entender la ultraperiferia nuestra, pero muchas veces la entienden mejor y actúan quizás más que nuestro propio gobierno nacional. Entonces, si el ejemplo que le damos a Europa es el tratamiento que ahora mismo nos da el gobierno nacional, pues muy probablemente tampoco es muy difícil intentar eso. Pero si desde Madrid lo tratan así, porque yo desde Bruselas lo voy a tratar mejor, pues si es que son ellos mismos, ¿no? Y después también, aunque no estoy de acuerdo en según qué tratamiento y según qué circunstancias están intentando meter en la Unión Europea con el tema de la inmigración, no nos podemos olvidar que en Europa están de uñas con esta última regularización que ha hecho este señor, bueno, o que se está haciendo, y vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Entonces, es normal que estén en guardia. En Europa es normal que estén en guardia, porque tampoco porque nosotros aceptemos esto, que nunca se debió aceptar de esta forma, sí es verdad que nos hacía falta, pero bueno, no de esta forma, pues es normal que en Francia, en Inglaterra, en Italia, en todo lo que es la Unión Europea estén muy pendientes de lo que está pasando aquí, porque no quieren un libre trasiego de inmigrantes sin tener control alguno, que es lo que parece que va a ocurrir con esta regularización, ¿no? Alejandro. Sí, son dos cosas que se han tratado. La primera de ellas es el tema de lo que ha dicho Europa respecto a las fronteras, en este caso Canarias, frontera sur de Europa y entrada de inmigración. Llevamos hablando de este tema, creo que en estas tertulias, desde hace más de 1 año y medio, que quizás llega a los 2 años. Y más también. Y más Sí. también, cosa que es grave, porque en definitiva se trata de la cronificación de un problema
al cual no se le ha dado solución. Me preocupa que en Europa no nos conozcan, pero me preocupa muchísimo más que en Madrid tampoco se tenga en cuenta o nos tengan en consideración respecto a lo que está ocurriendo. El pueblo de Canarias es un pueblo solidario, al final estamos dando pues atención a todos esos migrantes como no puede ser de otra manera. Ya nos vemos de nuevo con otro varapalo, ¿no? En donde al final pues se permite que estén aquí incluso los mayores durante 6 meses o más y no hay solución. ¿Qué pensarán ¿no? en Bruselas? Claro. Si ven lo que el hacen propio en Madrid, gobierno español entonces, no apoya a Canarias como región ultraperiférica. Es bastante complicado. Nos ha convocado. España tiene un papel fundamental al final. No, No, hemos pero convocado no fundamental, es que si el tratamiento de Madrid para con nosotros en este tema es el que es, y lo lleva haciendo, no estos 3 años, sino incluso cuando teníamos un presidente del mismo partido político que es el actual presidente nacional, y el tratamiento es el que ha sido, hombre, cuanto menos es complicado o les debe costar bastante Claro, el entender poder la actuar situación de una forma más contundente o incluso o más solidaria, cuando ven que realmente nuestro propio Estado español no nos hace ni puñetero Estamos caso. pidiendo que se el convoque. interlocutor en Europa de España es el Estado, no es la comunidad autónoma. Nosotros elevamos el tono, pero realmente ¿quién? Es que el hilo conductor no somos nosotros. El hilo conductor para Europa Claro. es el Estado, que es el representante, el Reino de España. Pero Y es verdad que solicitamos sí. la Exactamente. conferencia de presidentes y no se celebra, Sí. que es donde se puede poner de manifiesto pues esta problemática que se está originando. Y después lo que comentabas también respecto a la regularización de los inmigrantes, Masiva, sí. efectivamente es el resultado de una mala gestión de política migratoria. En definitiva, por supuesto que hay que dar asilo a los más vulnerables, por supuesto que hay que hacer políticas para darle asilo a todas estas personas que al final son gente que quiere vivir aquí, que quiere trabajar aquí y que quiere producir en Canarias, pero está toda Europa pendiente de lo que está ocurriendo. Estamos viendo que hay colas de varios días por fuera de los ayuntamienlos para poder regularizar. Pero ya no son las colas que y ni siquiera tampoco ese efecto llamada que obviamente se está produciendo, porque los requisitos son tan ninguno, porque pues, se podría decir prácticamente que ninguno, que claro, desde fuera lo ven, están atentos y dicen, pero bueno, pues es que aquí puede venir todo el que quiera. Entonces, Sí, de hecho, han visto las imágenes que pero no solo, han salido. sí, pero es normal que esas colas se produzcan y yo creo que sí, incluso habiéndolo hecho de otra forma, vía Parlamento, vía Congreso y poniendo requisitos mayores, yo creo que eso también hubiera ocurrido porque realmente no están preparados y el colapso. Pero bueno, pero por lo menos se ve un procedimiento o se ve por lo menos unas limitaciones o unos requisitos, un patrón para poder explicar qué es lo que estamos haciendo. Ahora es un disparate y un dislate lo que está ocurriendo, que es normal que de Bruselas, pero no de Bruselas, de París, desde Roma, desde todos lados estén atentos a qué es lo que disparate es este. Es que el efecto llamada, perdona, el efecto llamada, yo todavía leí un artículo, están pasando de Francia a España para regularizarse, para después volver a vivir otra vez a Francia. Perdona, Sí, pero no hay brasileños de Portugal, tú ves el disparate, o sea, que ven la posibilidad de ser europeos más rápido por España que por Portugal. Es de loco. Bueno, y si nos irnos tan lejos. Hay colas en el consulado brasileño de Madrid para gente regularizarse y resulta que estén residiendo en Portugal. Es de loco. Que sin irnos más lejos, en la embajada de Gambia ha sido asaltada para regularizarse. Es lo de las imágenes que les comentaba Claro. antes. Sí, saltando el muro. Pero ¿verdad? claro, pero es normal. Por Es normal, porque además ni siquiera saben a dónde dirigirse, porque pueden ir a tantas instituciones, porque es tan ambiguo todo, que les puede valer cualquier cosa, que se han centrado en lo primero que se dijo, ¿no? Lo del tema del certificado de penales. Desde luego las imágenes que estamos viendo con el tema de la regularización masiva parece de una película de una república bananera. Refleja un la tipo con un negligencia. sello poniendo todo, venga, pa, poniendo un sello. Hablando de Gambia, esto lo hacen en Gambia y no está ocurriendo. No ocurre, no lo hacen tan mal. es No, verdad. no. Bueno, esto refleja la negligencia por parte del No, y gobierno. aparte, Y lo que dice Alejandro, el fracaso en política migratoria. Es evidente. es estrepitoso, pero bueno, vale, pero tú puedes fracasar en tu política territorial, que ya es un fracaso claro, y en la política territorial
pero no puedes cometer un error como el que estás cometiendo ahora mismo, porque es ya dar como un paso más allá. Es que esto ni siquiera lo considero, como lo han hecho, políticas de inmigración. Esto es un auténtico disparate que vuelve a hacerlo sin contar con el Congreso, con el Parlamento, o sea, y vuelve a ser una cosa que le vino bien en un pacto que tenía que ser. Mira, el otro día estábamos hablando del tema de lo que dijo tu presidente del PP, vicepresidente, del tema de la ayuda de los 50.000 euros. Yo sé que estoy cambiando de tema, pero viene un poco a colación. Bueno, relacionado. Lo de los 50.000 euros para no tener que declarar IGIC o no tener que facturar los autónomos, porque toda esta cosa es un mandato europeo de los 85.000. Sí. Vale, pues dentro de esa negociación, que es por donde salen los inmigrantes, con Podemos, para que le votara otra cosa, con Junts sacó el tema de los 85.000 euros, ¿vale? Y se aprueba en el Parlamento. Esto fue hace un mes. Hasta que no salga del Consejo de Ministros, no se hace efectivo. O sea, es como si no se hubiera aprobado. O sea, lo que se aprueba no se le da curso y lo que se aprueba en el Consejo de Ministros llega al Parlamento y se lo tumban. Estamos en un sin Dios. Y con el tema migratorio, pues lo mismo. Esto es un disparate que no hay quien lo pueda entender. Bueno, de hecho, el presidente advierte que este nuevo pacto migratorio pues puede convertir al archipiélago en territorio de retención. Bueno, es que ya Los riesgos que conlleva eso. Una nueva Lampedusa, o sea, Bueno, ya de menos, la frontera sur, que estaba hablando Alejandro, de ahí la contención en la frontera, es lo que pretende. Claro, Pedro, bueno, nosotros lo en único... una isla le va a costar llegar al continente, ténganlos ahí. Manténganlos ahí, no vayan a otras zonas, ahí se mantienen, nos ocasiona un coste económico. No vamos a dejar de atenderlos, por supuesto. O sea, No, eso está claro. Sí, está pero claro que ahora hay que mismo lo atenderlos. estamos Y nos está costando atendiendo una pasta. Pero con no cargo está- a nuestros presupuestos. Porque que está eso- costando una pasta, Pero porque esa otra, ni siquiera pagan. tampoco hay conferencia de presidentes porque, oye, el interlocutor con Europa, por supuesto, como hemos dicho, es el gobierno central. Se habla con Europa, por supuesto, desde Canarias, pero tampoco se puede hablar desde Canarias con Madrid. O sea, no se convoca esa conferencia de presidentes para poner sobre la mesa los problemas que derivan de la aplicación de este mandato europeo, ¿no? De hecho, no nos olvidemos que el hecho de que todos los que vienen aquí no quieren quedarse aquí es un poco lo que ha podido descongestionar. En cuanto se les permite montarse en un barco o en un avión, se van. Si eso lo paras, y ya de hecho tú ya ves... Un tapón se Ya, llenará. claro, pero no, tú ya ves que hay sitios donde no damos avión y somos capaces de poder atenderlos a todos. Y bueno, y esto crea al final problemas, tanto de atención sanitaria como de vivienda, como de la propia convivencia. Y claro, si esto, estando como estamos, sabiendo que prácticamente todos se van y siguen su camino, Su ruta, si eso lo paran, ya no solamente, que antes hacía referencia muy bien Pedro, del hecho ya no solamente el tema económico, que lo estamos asumiendo nosotros prácticamente en su totalidad, porque nos deben cantidades ingentes de dinero el gobierno central, sino que encima va a atentar, porque nosotros somos muy solidarios, hasta que llegue un momento que no se pueda, porque al final todo esto, nos guste o no, y no es un tema de racismo ni no racismo, afecta a la convivencia. Si todos no cabemos, no cabemos. O sea, eso es así, es impepinable, ¿no? Bueno, de hecho, el presidente del gobierno ha elevado el tono por la situación preocupante, incluso alarmante, si no se toman medidas al respecto. Es un tema que va abocado a que se pueda producir un colapso como consecuencia de ser un punto de entrada de migración en Pero el fíjate tú que me resto de preocupa Europa, más el tema más de la convivencia y la saturación sanitaria, de vivienda y la propia convivencia, que el tema económico, porque si ahora esto lo van a arreglar con perras, no lo veo. Es que se trata de que es que las islas son lo que son, es que no hay más, ¿no? Esto al final pretenden poner un impermeable Claro, sí. entre el continente y nosotros para que no pase nadie. Es decir, que hay un momento en el que no va a calar y va a desbordar. ¿Tú has visto cuando un barco por un accidente marítimo empieza a perder petróleo, que le ponen alrededor? Corcheras, ¿no? Unas corcheras, sí. Si pudieran las pondrían. Sí, claro. Pero sí que otro digo. Electrificada. Sí, electrificada, porque realmente ellos arreglar el problema es dárselo a otros. Y lleva con esta política, pues
pues 7 años tranquilamente, ¿no? Lleva actuando así el gobierno nacional o Madrid, si lo quieres llamar Madrid. Entonces, que además encima lo podría hasta tener más cómodo con el hecho de por lo menos pagar las deudas, el coste que conlleva todo esto, pero es que ni siquiera hacen eso. Entonces, bueno, pues volvemos al inicio. Normal que en Bruselas estén de uñas o por lo menos en guardia, ¿no? Les cuesta entender la situación que se está viviendo dentro del propio país, ¿no? ¿Qué medidas proponen para que no se cronifique esta situación? Bueno, esto en principio no es un problema de Canarias, es un problema de Europa, en donde... No, es un problema global. Efectivamente. Un problema, yo creo que mundial. Centrando en Europa, pero que trasciende a otros territorios, por supuesto. En concreto con Canarias, que tenemos el mayor flujo de inmigración, o por lo menos el más llamativo, es el de las pateras a través de viajeros que vienen de países concretos en África, país subdesarrollado, continente subdesarrollado, porque vienen otros en aviones que también son inmigrantes y se quedan. Al final nos llaman menos la atención porque de alguna manera comparten cultura, tenemos lazos, el idioma fundamental y tal, pero concreto, con aquella migración que es la más llamativa, que es la africana, la ruta africana por el Atlántico, la medida yo creo que es hasta consensuada, hay que actuar en origen. Efectivamente. Y desde luego reconociendo que esos inmigrantes van a ser útiles en el presente y en el futuro para seguir generando nuestra economía, porque el crecimiento demográfico de los españoles es muy inferior para cubrir todas las necesidades ahora mismo que como tenemos. está es insostenible. Totalmente insostenible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Actuar en origen, formar a la gente en origen y traernos de manera legal aquella mano de obra que necesitemos. De alguna manera, con la formación en los países de origen, estamos haciendo dos cosas. Una, teniendo trabajadores cualificados que podemos traer como inmigrantes legales, y de otra manera estamos ayudando al país a regularizar su situación, porque todos estos países, estas diferencias ocurren porque no existe una clase media que saque al país adelante, sino uno muy rico, muy rico, muy rico, y el resto unos pobres de misericordia, ¿no? Con lo cual, la creación de esa clase media, ayudamos a democratizar todos esos países, a tener una buena vecindad, dándole formación en origen. Yo creo que al final, si Vox acuñara, en vez de prioridad nacional, formación en origen, se lo comprábamos todo. Pero ya no solamente la formación en origen, sino ya es un tema económico y un tema de desarrollo propio de ese origen. Mira, tú dices la importancia que tiene Canarias, que no nos olvidemos que es una tragedia, que no lo hemos dicho. No sabemos ni qué cantidad de gente muere por tierra y después en el cruce del agua. En el cruce del agua, porque los que no llegan al Hierro ya no les queda nada para allá y no sabemos ni cuánta gente se ha muerto por ahí para abajo. Fíjate la importancia que tiene Canarias en el tema migratorio. Que viene el Papa. ¿Por qué viene el Papa? ¿Porque estuvo en los jesuitas desde el puerto de la Cruz 6 meses? No, viene el Papa. ¿Por qué viene el Papa? Pues porque obviamente la Iglesia en lo que puede se tiene que implicar, en lo que todos, menos 2 o 3 en Madrid, tenemos claro que es una auténtica emergencia y es un problema enorme, enorme. Y que obviamente hay que tratarlo de la mejor forma posible, que es simplemente tratándolo en la medida en la que nosotros somos los que somos, estamos donde estamos, y no se le puede poner puertas al campo, que en este caso es lo que quieren hacer, ¿no? Es así, viene el Papa porque evidentemente Fernando Clavijo se desplazó y puso sobre la mesa el problema migratorio que hay en Canarias y las muertes que se producen, la patita, no. y las muertes que se producen en la ruta. Fernando Clavijo y Manolo Domínguez, que también fue. Y después estoy completamente de acuerdo en la formación en origen. Es decir, el problema migratorio hay que actuar en origen. Es decir, lo que decía antes, el fracaso de las políticas migratorias han dado lugar a la situación en la que nos encontramos. Sí. Por supuesto que hay que actuar en origen y después, de manera inevitable,
siempre aparecerá alguna patera o siempre aparecerá No, gente en avión, y después hay que hacer un reparto solidario. O sea, lo que no puede ser es que una comunidad autónoma como Canarias, sin ayudas económicas, por la solidaridad que hemos demostrado a lo largo de los años, al final tenga que asumir, no me gusta llamarlo un problema, pero que asumir los costes e integrar socialmente sin un reparto. Es un problema. Pero es un problema que se convierte en oportunidad, porque nos hace falta mano de obra, porque es gente, al final hablamos como es gente que se integra completamente en nuestra sociedad, que forma parte de nuestra sociedad y que participa, ¿no? Si no estamos preparados para ello, genera un problema. Efectivamente. Entonces, no estamos preparados para ello, sobre todo cuando hay una saturación y no hay un reparto entre todas las comunidades autónomas que se basa en la solidaridad, y que por eso es necesario hacer una conferencia de presidentes y poner sobre la mesa que el territorio de Canarias está sufriendo pues la sobrecarga como consecuencia de ser la frontera sur de Europa, y ahora como consecuencia de lo que ha dicho la Comunidad Económica, la Unión Europea, ¿no? En donde se puede, creo que eran 6 meses, mantener a las personas adultas que vienen en esos procesos migratorios a Canarias. Vamos a ver cómo podemos encajar todo esto. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en emergencias de mucho tipo, emergencia de agua, emergencia de Bueno, vivienda. emergencia de agua ya no, gracias a Dios. No, el agua Por lo ya- que Ya, ha llovido. Agua no. Pero bueno, Pero energética, desde luego, energética sí. la tenemos, y ese cero nacional aquí no hacen más que repetirnos que muy probablemente pueda ocurrir Sí. en más ocasiones. Tenemos estamos en emergencia sanitaria porque Hay que ser conscientes que los territorios y la insulares son más superpoblación que vulnerables. tenemos, nosotros estamos superpoblados, y en los últimos 10 años el incremento poblacional no va en la misma forma en cuanto a infraestructuras, en cuanto a vivienda, en cuanto a sanitario. Es imposible que vaya en paralelo, ¿eh? Claro, entonces eso al final es un problema. Claro, al final, tenemos que darnos cuenta que los territorios insulares son más vulnerables, son ecosistemas más frágiles. Por supuesto, tenemos un problema con el sistema eléctrico, pero es que es más complicado, son sistemas aislados, no son sistemas continentales donde tú puedes consumir de diferentes puntos de generación. Bueno, de Aquí, hecho, ¿qué islas nosotros están? no tuvimos cero energético. De hecho, estábamos aislados del cero energético. Aquí, ¿quién está conectado? Podemos, yo en Madrid decía, Dios, ahora saben lo que es un cero energético, Claro, esto pero- lo sufrimos nosotros. Claro. Mira, en relación, Andrés, a las mortalidades de la ruta, como bien decías, los que llegaban aquí, que se pasaban las Islas Canarias, en 2025 se registró un total de 1.906 fallecidos, y de todas las rutas, no solo las de Canarias, sino en general, hacia España, unas 3.000 personas. Más los que no sabemos. Más los que no claro, sabemos. es que esos 1900, que es una tragedia, Sí. ¿cuántos no sabemos? Muchísimo. Es que tú lo has dicho. Muchísimo. El que porque, no llega al entre hierro no otras cosas, sabemos. Quien No, sabe el que de no llega- navegación sabe que se han abierto tanto la ruta para llegar a la última isla, al Hierro, que es donde están llegando prácticamente todas. Todas, sí. Bueno, algunas a los cristianos, que nos toca también. Pero es por a- de donde salen. Como ahora salen más al sur, se les meten queda- más al Atlántico Claro. y vienen con un GPS que desconectan a 10 millas de aquí sin ver tierra todavía. La corriente, van contracorriente, la corriente hace que los derive hacia el medio del Atlántico. ¿Cuántos de esos patrones inexpertos habrán pasado por Canarias a 2 o 3 millas que no las ves Ni nosotros a ellos. físicamente? Ni Bueno, nosotros han- a ellos. han Y se aparecido metido cayucos en a medio lo del Caribe, Atlántico. en el Caribe, Un montón. Y esos datos son de 2025, pero es que en 2024 fueron peores, porque fueron las 10.457 personas las que fallecidas, las que intentaron llegar a 10.000. España. Disparate. 10.000 y más de España. 9.000 aquí en Canarias. Eso te digo, que es un auténtico disparate, pero esos son los datos que conocemos. Sí, sí, y aún así Yo- conocemos y yo son por eso bastante digo, yo altos. Eso debe ser la punta del iceberg de lo que hay, porque Pero eso viene, en una salida masiva de pateras, Que Eso viene ahora 28, porque- 28 muertes al Porque ahora día. de donde más están saliendo es de Senegal. Entonces, porque Y aún así se siguen arriesgando. Sí, claro, siguen arriesgando, pero que cuanto más al sur salgan... estamos hablando de muerte en el mar. Claro, Pero claro. es que muchos atraviesan el África y Sáhara, mueren. No. y hay un No, porcentaje no. enorme de mortalidad ahí No, en también. Sahara, pero después, dependiendo de qué países crucen, que son países que están militarizados, y bueno, y los atrapan, y los roban, y los matan, y los entierran. Entonces, yo no soy capaz de calcular, y ni creo que ninguno pueda, pero
pero eso es una auténtica tragedia. Que 28 muertes al día. Disparate. Un disparate. De las que conocemos. De las que Imagínate conocemos. tú el porcentaje de las que no conocemos. Bueno, todos estos temas de migración, regularización y ley de extranjería, no corras que es peor, mañana a las 8:30 lo vamos a tratar con más profundidad, así que ustedes no se lo pueden perder y ustedes tampoco. Así que terminamos ya el debate porque ya se nos acabó el tiempo. Los espero el próximo miércoles para hablar de más temas. Oye, qué bueno es ver a Pedro de vez en cuando por aquí, coño. Sí, sí, la verdad. Ahora me voy a Turquía y a lo mejor cuando vuelva no me reconoce porque me tapa el pelo. ¿Será? Andrés está en feria, está en todos lados, macho, viene. Sí, desde luego, que por lo menos hoy coincidimos todos. Hoy coincidimos todos. Sí. Bueno, los espero el próximo. Estamos de enhorabuena. Exacto. Sí. Muy enhorabuena porque Fernando Clavijo fue a hablar con el Papa y vino. Sí, Muy bien. Y lo trajo.